El tema del día de hoy, hermanos, es la iglesia. Mi propósito es traer delante de ustedes algunos textos que hablan acerca de cómo ha sido establecida la iglesia y cuál es la naturaleza de ella y cómo, hermanos, podemos entender que somos de la iglesia de nuestro Señor. Ahora, a partir de esa exposición, lo que yo pretendo es lo siguiente, hermanos. Yo quisiera que usted contraste lo que la palabra dice al respecto de lo que la iglesia es y lo compare con lo que nosotros somos, hermanos, con lo que usted es, porque usted es parte de la iglesia. Y a partir de allí, hermano, yo le haré una pregunta. Si cuando usted vea lo que la palabra dice acerca de la iglesia, yo le voy a preguntar si a nosotros nos falta visión, si nos falta resolución o nos falta reprensión. ¿Visión en qué sentido? Bueno, tal vez yo no tengo una perspectiva correcta acerca de lo que la iglesia es. Entonces ponga atención a los textos, hermano. Le voy a tratar de conducir a partir de la palabra y usted tendrá que hacer un juicio en comparación con nuestra congregación. Usted tendrá que establecer si le falta quizás una visión bíblica de lo que la iglesia es. Y a partir de ello, si usted conoce lo que la iglesia es, tal vez encuentre que lo que le hace falta a usted es resolución de su corazón para apegarse a lo que la palabra dice acerca de lo que la iglesia es. Y si usted entiende la visión, el panorama que la Biblia da de la iglesia y no quiere resolverse en su corazón para ser así como la palabra dice, tal vez lo que le haga falta a usted sea una reprensión. Sí, mis hermanos, de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Y por eso comentaba, hermanos, que me es un poco conflictivo, hermanos, porque han estado animosos. Somos un buen número, hermanos, para lo que es nuestra congregación. Entonces, entiendan, hermanos, que no es mi propósito el ser pesimista o el ser una sombra sobre la iglesia, hermanos. No es esa mi razón de ser. Y quiero empezar, hermanos, citando esto. No sé cuántos de ustedes conozcan a un hermano, John Hyde. Yo lo conocí por biografías. Es un hermano que, vamos a decirlo así, tenía un ministerio de oración. El Señor le dio capacidad de orar por horas y horas y horas y horas. Y este hermano en alguna ocasión se encerró en su cámara secreta. Su propósito era orar por un cierto ministro, un cierto pastor, el cual él consideraba que guardaba una gran frialdad en su corazón. Entonces él quiso poner eso delante del Señor, interceder por él de esa manera, y fue a la presencia del Señor, se arrodilló, y él narra que empezó su oración de esta manera. Ahora hago un paréntesis, hermanos, ¿por qué creo que es verdad? Ya que yo no estuve allí con él, porque el hermano habla mal de sí mismo cuando nos cuenta esta anécdota. Y nadie lo hace, hermanos, a menos que tenga buenos propósitos. Dice el hermano que cuando él empezó a orar por ese ministro, sus primeras palabras, las palabras que brotaron de sus labios fueron: Señor, mira cuán frío e indiferente es este hermano. Cuando él oró de esa manera, en una experiencia que solo yo puedo replicar aquí, hermanos, que solo puedo referirles aquí, dice que cuando él dijo esas palabras, el Señor vino a él como si pusiera su dedo sobre sus labios y le dijera: cállate, porque el que le toca a él, toca a la niña de mis ojos. Ahora, esto es un problema para algunos de nosotros porque sus intenciones eran buenas, hermanos. Él quería que ese hermano dejara de ser así. Pero el punto es que este hermano, en realidad, sin darse cuenta, se estaba desenvolviendo como un acusador de su propio hermano. Mira, Señor, cuán frío e indiferente es.
Él, sin darse cuenta, estaba acusando a su hermano delante de Dios, y nosotros sabemos quién es el acusador por excelencia, hermanos. De tal manera que los creyentes no debemos acercarnos así a nuestro Señor, aunque nuestras intenciones aparentemente sean piadosas. El Señor le ministró de esa manera e inmediatamente le hizo entender que si le fuese a ministrar, que si él se iba a acercar para interceder por el hermano, llevara con él todo aquello que considerara como digno de alabanza de ese hermano. Aquello que se pudiera decir: mira Señor, mi hermano, mira cómo no falta a los servicios, mira mi hermano es que viene y me saluda, y mi hermano está orando por mí, mira que mi hermano predica tu palabra y lo hace fielmente. Y él empezó a orar de esa manera. El Señor obviamente sabía cuál era la necesidad, cuál era la petición, y el testimonio que da el hermano Hyde después de eso es que en efecto Dios ministró a ese hermano, le quitó esas cosas, esos pecados pues que tenía el hermano. Pero estoy refiriéndoles esta anécdota, hermanos, porque quiero que entiendan que yo entiendo eso, hermanos. Y de acuerdo a ese entendimiento quiero hoy hablarles, hermanos. No vengo a acusarles delante del Señor, hermanos. No vengo a decir: es que ustedes son unos fríos, ustedes son algo que no se puede decir, algo que no debe ser. Tengo ese entendimiento, comprendo esas cosas, estoy de acuerdo con ello, hermanos, que hay un acusador de los hermanos, y yo no pretendo el desempeñar ese papel, hermanos, delante del Señor. No es esa mi intención, ¿sí? Entonces, les he dicho esto, hermanos. Por favor, considere esto. Tal vez, usted lo va a comprobar con los textos que le voy a compartir. Tal vez a usted le falta visión para estar tranquilos delante del Señor. Tal vez a usted le falta visión acerca de lo que la iglesia es. Tal vez usted sí tiene la visión de lo que la iglesia es, pero le falta resolución en su corazón acerca de cómo debe conducirse y cómo debe esforzarse en medio de los hermanos. Y tal vez usted tiene la visión de lo que la iglesia debe ser, de lo que la iglesia es, pero usted no quiere esforzarse. Y en ese caso, lo que nos faltaría a nosotros es reprensión, hermanos. Entonces, hace rato mi hermano hablaba, de hecho tomó un texto que voy a ocupar, hermanos, acerca de la reunión de los santos. ¿Qué es esto, hermanos? Ustedes saben, creo, que ese vocablo, iglesia o eclesia, pues, significa asamblea, es la asamblea de los santos. Estamos aquí reunidos, hermanos, los que hemos sido alcanzados por nuestro Señor. Y el término asamblea no es exclusivo de la iglesia, hermanos. Hay asambleas que se reúnen, no sé, para cuestiones sindicales. Están esos que en el libro de Hechos, si ustedes recuerdan, se juntaron porque llegó Pablo a predicar en contra de los templecillos de plata y de las figuras de Diana. Y cuando él empezó a predicar en Éfeso contra estas cosas, una asamblea se reunió y aquellos acusaban y decían: este dice que no son dioses los que se hacen de plata. Y de ahí se desprende ese episodio donde por una hora o no sé cuánto tiempo gritaron: grande es Diana de los Efesos. ¿Recuerda, hermanos? Eso es una asamblea. Eso fue una asamblea. Pero la iglesia del Señor, hermanos, se reúne bajo otras premisas. La iglesia del Señor se reúne, hermanos, por otros propósitos, por otras razones. Es una asamblea santa. Así que vamos a tomar algunos textos, hermanos, y remarco esto porque sería el corazón de la enseñanza. Plantéese esto, hermano. Si a usted le falta visión acerca de lo que la iglesia es, o le falta resolución, ya que lo entiende, o si lo entiende, tal vez le falte reprensión, ser reprendido, hermano, por la palabra, por nuestro Señor. Les voy a invitar a un primer texto, hermanos.
la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Primera Timoteo 3, 14 al 15. Vamos a tratar de establecer una visión acerca de lo que la iglesia es. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Bueno, ahí a la iglesia del Señor se le llama la casa de Dios, hermanos. Esto implica dos cosas, podría yo decir: que Dios habita entre nosotros, al mismo tiempo que les puedo decir que Dios habita en nosotros. Repito esto, hermano: Dios habita entre nosotros. Dice de hecho nuestro Señor Jesucristo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, pero también el Señor habita en nosotros, hermanos. Yo sé que esto no es algo nuevo, no es una revelación para usted. Dice además el texto que usted y yo, si somos iglesia del Señor, somos columna y baluarte de la verdad. Entonces yo le pregunto, o ahora le pregunto, hermano, entendiendo lo que es la columna y el baluarte de la verdad, si usted sostiene y defiende la verdad, no le hablo de su verdad, hermano, por supuesto, le hablo de lo que aquí está establecido. ¿O tiene usted conflicto con lo que aquí está establecido? Y tal vez lo que la palabra del Señor ha establecido está descubierto por usted. Es decir, está siendo vituperado, o tal vez usted tiene peros, o usted tiene un sin embargo siempre para la palabra. ¿A qué me refiero, hermano? Estoy pensando qué tema tocarle, hermano. No quiero ser polémico aquí. ¿Sabe usted, hermano, que nuestro Señor se proclama en la palabra como eso, como Señor, como Kyrios, dice? ¿Sabe, hermano, que el Señor pretende gobernar incluso sobre cómo viste usted? ¿Alguien ha entendido eso de la palabra, hermanos? ¿Alguien en su lectura de la palabra ha entendido que Dios gobierna o pretende gobernar sobre los creyentes, incluso en lo que es nuestro vestir? Levante su mano el que entiende eso, el que de sus lecturas ha entendido eso. Bueno, tal vez a algunos se les haga mucho, o a algunos digan, es que eso ya se sobrepasó. Bueno, pero estamos hablando de ser baluartes y columnas de la verdad. Quizás en ese sentido usted diga, yo no voy a sostener eso, yo no voy a defender eso, no lo voy a guardar, porque no estoy de acuerdo con eso. Tal vez usted lo diga así. ¿Sabe, hermano, que la palabra establece también, esto lo puedo decir para los varones, bueno, para todos en realidad, hermanos, que la palabra gobierna o pretende, y tengo que hablar así, hermanos, porque hay algunos de nosotros que no estamos sometidos a ello, sobre lo que ven nuestros ojos. Si alguno voltea y mira a una mujer para codiciarla, dice la palabra, ya adulteró con ella en su corazón. O dice David que él andará en la integridad de su corazón, dice, y nada injusto pondré delante de mis ojos. Nada injusto pondré delante de mis ojos. Pero nosotros, hermanos, podemos decir, bueno,
No pretenderás, hermano, que la palabra gobierne aún sobre, no sé, mi programa favorito. No sé cuál sea, mi hermano. Y tal vez tú pienses que eso es sobrepasarse, que eso es demasiado y que no se lo vas a conceder al Señor. Pero la iglesia del Dios viviente es columna, es decir, sostiene la verdad, y es baluarte. Un baluarte, hermanos, bueno, para mí está fácil porque en Veracruz hay un muy famoso baluarte. Un baluarte viene siendo esa construcción. ¿Han conocido ustedes una fortaleza? Creo que aquí también en Puebla hay, ¿no? Vienen dos muros largos de una muralla y de repente esos muros son interrumpidos por un baluarte, que es una construcción en medio que las une y que sobresale precisamente de la fortaleza. Es como una avanzada, pero aún dentro de lo que es la fortaleza. Eso es un baluarte, hermanos. Eso se ocupa para defender, para repeler a un enemigo que nos está asediando. Y dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No voy a tocar ese tema ahora, hermanos. Es otra cosa de las que tengo pendientes. Y solo lo toco, hermanos, porque me es necesario establecer delante de ustedes cuál es el alcance o la pretensión de Dios mediante su revelación, mediante la palabra, hermanos. Sé que es un poco injusto porque no voy a dar oportunidad, hermanos, a que ustedes repliquen, pero dice la palabra del Señor, habla la palabra del Señor acerca del pelo de nuestras hermanas. Tal vez usted no tiene conflicto en ello porque a usted le gusta su pelo largo, pero la palabra hace todo un desarrollo acerca del pelo, hermanos, que les ha sido dado por velo. Dice la palabra que al varón, hermanos, le es malo, le es pecaminoso el cortarse el pelo. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está sobre él. Y si yo me la cubro, hermanos, estoy pecando contra el Señor. Pero dice que nuestras hermanas, las mujeres, fueron hechas a partir del varón. Y puesto que aquí anda uno que fue hecho a semejanza del Señor, como hay una gloria mayor, luego pues la mujer debe poner un velo sobre sí. No para exaltar al varón, hermanos, sino para exaltar la gloria mayor que corresponde a nuestro Señor. No voy a detenerme en ese texto. Solamente le pregunto esto, hermano, hermana. ¿Se le hace demasiado que la palabra pretenda meterse con su cabello, hermano? Tal vez sí. Tal vez no, no lo sé, hermanos. El punto es el siguiente, mi punto es el siguiente, hermanos. La iglesia del Dios viviente es descrita como columna y baluarte de la verdad. De tal manera que tú, si tú te enemistas contra la palabra, contra sus afirmaciones o principios, hermano, bueno, quedas desenfocado de esta figura. Porque la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Por supuesto, hay afirmaciones con las que podemos coincidir más fácilmente, pero hay otras, hermanos, que no, que nos retan, que meten la mano, permítanme hablar así, en nuestras costumbres, meten la mano en lo que nos es bien común, y allí nosotros decimos, hasta aquí, no vas a pasar de aquí, hasta aquí te permito. Pero la iglesia del Dios viviente, hermanos, es baluarte y columna y baluarte de la verdad. De tal manera que las reservas que nosotros tenemos para con ello, dice por ejemplo, que las casadas estén sujetas a sus maridos, de sus maridos dice que amen a sus esposas, dice que demos honra a quien la merezca, hermanos. Nos dice que no seamos respondones a nuestros amos terrenales.
Nos dice que nos sometamos unos a otros en amor, que no seamos contenciosos, que cuidemos nuestra lengua, que no murmuremos unos contra otros, hermanos. Entonces, esto trae un conflicto a nuestras puertas porque la descripción que hace la palabra acerca de lo que la iglesia es que esta es columna y baluarte de la verdad. De tal manera, hermanos, que si nosotros no sostenemos la verdad o dejamos caer la verdad porque no estamos de acuerdo con ella en algunos de sus puntos, bueno, usted haga sus conclusiones. Estoy tratando de darle una visión acerca de lo que la iglesia es escrituralmente hablando, hermano. Pregúntese en su corazón si tiene conflicto con la palabra en algún punto, hermano. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por momentos, hermanos, o quizás por días, o quizás por meses, o quizás por años, perdemos de vista que se habla así acerca de los creyentes. Se supone, hermano, si tú eres del Señor, que eres una piedra viva, y esas piedras vivas forman la casa de Dios. Miren la implicación, hermanos. La implicación sería que en medio de nosotros está el Señor. Y si en medio de nosotros está el Señor, luego lo que yo hago, digo y pienso acerca de mis hermanos, lo digo, lo hago y lo pienso en presencia del que habita esa casa espiritual. Juzga, mi hermano, cómo te conduces en medio de la casa del Dios viviente. O tal vez este es un pensamiento que está lejos de nosotros, hermanos, ausente de nosotros. Recuerde, lo que estoy tratando de hacer en este momento es proporcionarle una visión de lo que la palabra dice acerca de lo que la iglesia es. Un texto un poco más amplio, hermanos, pero es relevante, lo he estado utilizando mucho en las enseñanzas de los días miércoles, es Efesios en su capítulo número 4. Y aquí, nuevamente, mi hermano, pregúntese si usted está descrito aquí. Voy a permitirme leer a partir del versículo número 1, le pido que me siga con su vista. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y mire cómo dice, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La pregunta acerca de esto, hermano, es: ¿cuán identificado estás con este texto? Porque dice que somos miembros los unos de los otros. Dice que hemos recibido don de parte del Señor para que nos ministremos los unos a los otros. Este texto niega que el ministerio le pertenezca solo a un hombre, porque así solemos pensar, ¿no? Pues Ignacio Ruiz, ¿a qué se dedica? No, pues es pastor, está en el ministerio. Él está en el ministerio. ¿Qué se espera de él o qué se piensa de él? Bueno, él tiene sus estudios, dedica su tiempo a la palabra, él tiene que estar en los servicios, tiene que estar al tanto de lo que sucede en la iglesia, él. Pero el ministerio, hermanos, es dado en la amplitud del cuerpo a cada uno según la función que usted tiene dentro de él. La pregunta es: ¿cuán ajeno es usted a esta revelación de la palabra? Porque lo que aquí se está describiendo es a la iglesia misma, hermano. Cada uno de nosotros ha recibido don de parte del Señor para que lo ministremos a los otros, para que nos edifiquemos mutuamente. Esto, hermano, si fuera dicho así y ahí se terminara, bueno, constituiría un problema porque no se ha establecido un propósito. Pero el propósito está en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire el alcance de ello, hermano: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si medimos nuestro desarrollo de estas cosas por el propósito, hermanos, acerca de cómo lo hemos alcanzado, cómo lo estamos procurando, ¿qué diría usted acerca de sí mismo? Porque esta es la descripción que se hace acerca de la iglesia. Tal vez lo que más se acerca a una descripción de lo que usted es dentro de la congregación es que, bueno, yo asisto los domingos, que no está mal, hermanos. Me da gusto ver a los hermanos y está bien. Pero acerca de esto, de que soy un miembro y tengo un don y que lo uso para la edificación de mis hermanos, no sé absolutamente nada. Tal vez esto corresponda más a la realidad que a lo que dice el texto. Le recuerdo, hermano, estoy tratando de establecer una visión bíblica acerca de lo que la iglesia es. Es lo que estoy tratando de hacer. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí te hago una pregunta, hermano, y me cuelgo de ese tema que no vamos a tocar el día de hoy. El tema de la agenda LGTB y todo lo que sigue, hermanos. La palabra nos manda que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos, dice la palabra. Yo te pregunto, hermano,
cuánto comulgas tú con las tinieblas allí en el lugar donde estás, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ciertamente, hermanos, la iglesia no podrá ser extinguida, aunque el infierno se levante contra la iglesia del Señor, el Señor la preserva. Pero particularmente hablando, hermano, la pregunta es, ¿cuánto prevalece sobre ti el mundo de las tinieblas? ¿Cuánto prevalece sobre ti y sobre mí, hermanos, el pensamiento del mundo? ¿Cuánto trago del bocado del mundo cuando se me presenta delante? O más bien lo aborrezco, lo vomito, hermanos. Dice aquí en una descripción amplia de lo que es la iglesia universal que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos. Pero hay ciertas batallas particulares, hermanos, que nos atañen, que nos tocan. Perdón, hermanos, por los lentes, es que de cerca veo bien y de lejos no les veo la cara, hermanos. Mateo 18, del 15 al 17. Les voy a decir algo, hermanos, antes de abordar este texto, algo con respecto al texto anterior. El infierno, hermanos, no conoce de fidelidades. El infierno devora al mundo, hermanos, se lo traga. Y el hombre, aunque se encuentra en el mundo y está enemistado contra Dios, el infierno no sabe de fidelidades. El infierno se traga a los moradores de este mundo, hermanos. Aunque hayan sido catalogados como hijos del diablo, aunque hagan la voluntad de su padre el diablo, el infierno no sabe de fidelidades. Se traga a los moradores de esta tierra. Pero mientras estas personas viven así, hermanos, en su desenfreno, corriendo detrás de sus concupiscencias, no hay nada del infierno contra ellos. El infierno no va a decirle, estás mal, estoy contra ti, no en ese sentido. Pero sí lo hace, hermanos. Satanás y sus ángeles sí persiguen a los que son del Señor. De tal manera que la ausencia, hermanos, de ese conflicto contra el reino de las tinieblas indica algo, hermanos. Si hay una ausencia de ese conflicto con el reino de las tinieblas, se indica algo, se deja ver algo. Mateo 18, del 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, mi hermano, aquí te hago una pregunta. ¿Cuántas veces has participado tú de esta dinámica? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no lo oyere, no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuántos de ustedes han participado de esta dinámica? ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación de estas, hermanos? Nuestro hermano Ezequiel, bueno, no cuenta porque no es miembro todavía de la iglesia. ¿Alguien más, hermanos? Nuestro hermano Daniel, lo mismo, hermano, lo siento mucho. Usted todavía no es miembro de aquí. Es una broma, hermano. Lo digo por esto. ¿Significa esto que no hay pecado en la iglesia, hermanos? Esto yo no lo he visto desde hace mucho. Ahora, no es que yo diga eso, es que lo quiero ver, ¿no? Pero si no lo has visto en la iglesia, hermano, hazte esta pregunta. ¿Se debe a que no hay pecado en la iglesia?
yo tengo con ustedes cerca de 10 años, bueno, 10 años interrumpidos porque me regresé a Veracruz un año y medio, creo. ¿Usted lo ha visto, hermano? ¿Sí? Bueno. Sí, de hecho yo también tengo en mente, no es el propósito, yo sí también tengo en mente cuando se ha hecho esto, hermanos. Ah, el comentario es el siguiente, hermanos. O hay muy poco pecado entre nosotros, gloria al Señor. O resulta que los hermanos no estamos vinculados de tal manera que un cuadro como este se pueda llegar a dar. Solo hay dos opciones, hermanos. O que ocurre, porque sí ha acontecido, hermanos. A mí me consta que nuestro hermano ha llamado a algunas personas y ha hablado con ellas, e incluso algunos han sido llamados delante de la iglesia. Sí ha sucedido, hermanos. Y bueno, por la frecuencia de ese evento, solo podemos concluir en dos cosas. O que no hay pecado, o los pecados son de tal naturaleza que apenas emergen, los hermanos se reconcilian unos con otros, se arreglan las cosas y ya no llegan a lo público, tal vez. Y si es así, hermanos, qué bueno. De hecho, no tenemos por qué enterarnos los demás, apegándonos al texto. Dice, bueno, si tu hermano pecó contra ti, ve y arréglate con él en corto. De eso es así, hermanos. Y esa podría ser una respuesta. Ahora, cada uno, hermanos, debe establecer en su corazón, según lo que sabe, según lo que conoce de sí mismo, si esto es porque no pecamos prácticamente los unos contra los otros, o si es porque estamos desvinculados, de tal manera que cuando vemos un texto como este, decimos, bueno, sí dice allí, pero bueno, yo mejor lo dejo así, no me interesa, ahí el Señor, nos desvinculamos, hermanos. Solo estoy tratando de establecer una visión de lo que la iglesia es, hermanos, según la Escritura. Voy a abordar un texto injusto, vamos a decirlo así. Hechos 2, a partir del versículo 41. Hechos 2, del 41 en adelante. Por cierto, hermanos, debo una disculpa a los hermanos de los miércoles, porque cuando estuve estudiando este asunto del bautismo, visité algunas páginas católicas, de hecho, y ahí empecé con aquello de los sacramentos. Y no me di cuenta, hermanos, que cuando estuve en la sesión del miércoles, estuve hablando todo el tiempo de sacramentos, porque estuve consultando muchas páginas católicas, hermanos, y allí se le llama sacramento a estas cosas. Ya nuestro hermano lo subrayó al final y, bueno, a mí me dio risa al final, pero les debo esa disculpa, hermanos, porque lo hice inconscientemente. Dice, así que, digo que es un texto injusto, hermanos, porque esto es, podríamos decirlo así, es la época dorada de la iglesia. Es un momento donde principia la iglesia, donde viene el Espíritu, hermanos, donde Dios se manifiesta poderosamente. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando nosotros vamos al texto, no tenemos por qué pensar que tales cosas no se manifiesten en nosotros. Eso es lo cierto, hermanos. Sí, es un momento muy, muy relevante, muy especial. Estaban los apóstoles allí. El Espíritu se manifestó de una manera portentosa. Pero mire el texto, hermano, buscando un paralelo, un reflejo de todo esto en nuestra congregación. Hay cosas que se podrían dar, otras que no, hermanos. Júzguenlo, por favor. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire cómo dice aquí, hermano, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se puede decir aquí, y perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, también en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo sé que es un texto un tanto injusto, hermanos, por esas circunstancias, pero eso no dicta que estas cosas no puedan darse entre nosotros o que no deban darse entre nosotros. Este ciertamente, hermanos, puede explicarse como un movimiento fundante, un movimiento en el cual el Señor estaba estableciendo a la iglesia, pero no hay nada en el texto que nos diga que nosotros no podemos participar de ello. Hechos 5 nos relata ese evento de Ananías y Zafira. ¿Lo recuerda usted, hermano? Ellos mintieron al Espíritu Santo, vendieron una heredad, pero puesto que solo buscaban la buena opinión de los hombres, vinieron y mintieron y dijeron, bueno, la vendí en tanto, ¿no? En 200,000 pesos. La habían vendido tal vez en 500,000 pesos, pero lo que ellos procuraban no era en sí el dar, lo que procuraban era que hubiera una buena opinión acerca de ellos. En el versículo 10 dice, ya está la historia muy avanzada, ya había perecido Ananías, ya lo habían llevado a enterrar, y entonces viene Zafira, el apóstol Pedro le dice para establecer si ella también se unía a la mentira, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. Le dice, allí vienen los que fueron a enterrar a tu marido y te enterrarán también a ti. Y dice que al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, los que habían ido a enterrar a Ananías, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Le hago una pregunta, hermano. ¿Ha estado usted presente alguna vez en algún lugar, tal vez en nuestra congregación, donde el Señor se haya inmiscuido, haya tomado cartas en el asunto en cuanto a un hecho cotidiano, en cuanto a un pecado, en cuanto a una rebelión, en cuanto a una herejía? Porque aquí dice que estos mintieron al Espíritu y enseguida Ananías cayó muerto por haber mentido y después lo hizo su esposa Zafira, hermanos. Dice, por ejemplo, que aquellos que toman de la cena indignamente, el apóstol Pablo decía que algunos por eso estaban enfermos y algunos por ello ya dormían. Dice así, hermanos, de tal manera que encontramos, escrituralmente hablando, que Dios se inmiscuye con la vida cotidiana de la iglesia. El Señor interviene en sus asuntos cotidianos. Eso es posible. No siempre sucede, pero yo creo, hermanos, que podemos plasmar esto como la visión que la Escritura plasma acerca de lo que la iglesia es. Yo creo que lo podemos tomar de esa manera, hermanos. Hechos 9:31. Voy a verla ahora, hermanos. Ok. Ya me dirijo a un tramo final. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cada uno, hermanos, debe responder esto acerca de la edificación de la que participa aquí en la iglesia. Cada uno debe responder acerca de si anda en el temor del Señor. Y dice ahí que se acrecentaban, crecían pues, fortalecidas por el Espíritu Santo. Voy a tomar un último texto, hermanos. Estas son expresiones naturales, hermanos. Son expresiones cotidianas de lo que la iglesia vivía. Hechos 14:23. Hechos 14:23. Dice que se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Alguna vez escuché, ya no recuerdo si fue un hermano o una hermana, alguien se quejaba amargamente o se quejaba de Esther, de la reina Esther. Bueno, hay un libro de la Biblia que lleva su nombre. Ella es la figura central en ese libro. Y el pensamiento de esta hermana era, bueno, decía, bueno, yo no sé por qué estoy pensando en que una hermana lo dijo. Creo que sí fue una hermana. Pero decía, bueno, y al fin y al cabo, ¿qué hizo Esther? Ganó un concurso de belleza y eso es todo, dice. Bueno, el texto de Hechos, hermanos, dice que se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, hermanos, sí saben la historia de Esther. Se levanta un enemigo de los judíos y logra manipular al rey de tal manera que éste emite un edicto para que los judíos sean exterminados literalmente del reino en un cierto día. Esther, que era judía, pero el rey no lo sabía, Esther, que era judía, obviamente se ve en aprietos. Y ya saben ustedes, ella tiene que presentarse delante del rey para hacerle una petición, pero la ley establecía que nadie podía presentarse delante del rey sin ser llamado antes. E incluso había una pena, que era probable, que si alguien se presentaba delante del rey sin haber sido llamado, sería muerto. Bueno, cuán desalineados estamos a veces de lo que es la vida piadosa, hermanos, que la respuesta de Esther, sabiendo que tenía que presentarse delante del rey, la respuesta inmediata, a bote pronto, de Esther fue: voy a ayunar 3 días, no tomen agua, díganle a los judíos que me acompañen en ese ayuno y me voy a presentar delante del rey. Y si perezco, perezca, dice. ¿Cuántos de ustedes, y yo me pongo con ustedes allá, cuántos de nosotros reaccionaríamos de esa manera ante un problema, hermanos? Tal vez Alfonso oraría: Señor, tú sabes, ayúdame. Pero ¿cuántos de nosotros tendríamos por respuesta inmediata una respuesta espiritual? Voy a ayunar 3 días, no voy a tomar agua y me voy a presentar delante del rey y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, dice que para establecer a estos ancianos en la iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mi pregunta para ti, hermano, y tú podrías hacérmela también a mí, es: ¿cuán ajeno eres a estas prácticas piadosas, a estas disciplinas espirituales? Porque la iglesia es descrita así, hermano, en la palabra. Esther no solamente ganó un concurso de belleza, hermanos.
Esther era una mujer que tenía todo un desarrollo espiritual, pues tenía temor, y su reacción inmediata ante esas dificultades fue: vamos a ayunar. Algo que es más que lo que tal vez tú y yo haríamos, mi hermano. Y encima toma en cuenta las cuestiones culturales, las costumbres que había. ¿Por qué? Porque probablemente Esther no llegaba a los 20 años. Muy probablemente Esther no llegaba a los 20 años. Y ya tenía esas nociones en su mente. ¿Cuán lejos estás de eso, hermano? Ayunar yo solamente cuando estoy enfermo del estómago, ¿no? Quizás. Es nuestra experiencia con el ayuno, con las oraciones. Ya tengo que terminar, hermanos. ¿Qué nos hace falta como iglesia del Señor? Yo te preguntaría, hermano, ¿es visión acerca de lo que la iglesia es? Bueno, ya has tenido una probadita, hermano, de lo que la iglesia es. Hay más versículos, más textos. Dice Romanos en su capítulo número 1, hace Pablo una polarización. Romanos 2, versículo 7. Pablo hace un contraste entre lo que es un incrédulo y entre lo que es un creyente. Dice que Dios, versículo 6, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará con vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero pagará con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. La iglesia del Señor, hermanos, está conformada por hombres y mujeres que, según este texto, perseveran en bien hacer y buscan gloria, y buscan honra, y buscan inmortalidad. ¿Qué piensas de esto, mi hermano? Dime tú si podrías comprender de esto, que yo estoy buscando gloria y honra e inmortalidad. Yo estoy aquí, tú me puedes contemplar y puedes juzgar, y yo estoy aquí. Y oye, Alfonso, ¿y tú qué estás haciendo? Y aquí estoy, 20 minutos, un día, una semana. Tú aquí me ves parado. Oye, Alfonso, ¿y qué estás haciendo allí? Busco gloria y honra e inmortalidad. Sí, la cara que hizo Dani es la que describe todo. Sí. Pues él dice, ¿no? ¿Cómo puede identificarse a uno que busca gloria y honra e inmortalidad, hermano? ¿Cómo puedes identificar a una persona que busca gloria y honra e inmortalidad? Te repito la pregunta, mi hermano. ¿Cómo puedes identificar a una persona que busca gloria y honra e inmortalidad? La respuesta es más o menos fácil, hermano. Esa va a ser una persona que se distinga por su piedad, una persona en la que mora la palabra, una persona con la cual tienes contacto y todo el tiempo te está hablando acerca del Señor y de sus batallas en el Señor y de sus luchas en el Señor y de sus victorias y de sus derrotas en el Señor. Y va a pasar una semana y vas a volver a ver a esa persona y sigue buscando gloria y honra e inmortalidad. Pero en otros casos tienes contacto con una persona que hoy parece que busca gloria y honra e inmortalidad, pero la siguiente semana, pues, no sé, está buscando trabajo, ¿no? Está buscando, no sé, tiene que resolver el problema de su casa y ahí se fue la persona. Y la vida cotidiana se lo tragó y en eso vive y esa es su pasión y su trabajo es su pasión y su escuela es su pasión y su matrimonio es su pasión y sus hijos son su pasión y cualquier cosa es su pasión, pero él no te va a hablar o ella no te va a hablar del Señor. Cuando tú platiques con esa persona, te va a compartir de cualquier cosa, te va a compartir de su éxito laboral quizás, tal vez de sus problemas,
pero en medio de esas cosas no está el Señor. No padece esas cosas como cristiano, sino que eso llena su mente, llena su corazón. De tal manera que cuando Pablo dice allí, bueno, ¿quién es un hombre justo? Es uno que busca gloria y honra e inmortalidad. Busca gloria y honra e inmortalidad. De tal manera que constantemente cuando tú vas a él, cuando tú vas a ella, encuentras al Señor en sus pensamientos, en sus palabras, en su ánimo, en cómo padece sus problemas. Tal vez está buscando trabajo, pero está apegado al Señor, está esperando en Él. Su mente no es desviada del Señor, permanece en Él, en sus dificultades, etc. La pregunta tuya, la pregunta para ti, mi hermano, y para mí, por supuesto, es: ¿buscas gloria y honra e inmortalidad? ¿Es algo que las personas puedan determinar cuando te contemplan por un rato, hermano? Yo te ve otro testigo, te estamos viendo, te estamos siguiendo, y concluimos al final, no, pues ese hombre, esa mujer, definitivamente buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa es la descripción que le corresponde. O tal vez no, mi hermano. Les decía que estaba yo en conflicto, hermanos, porque el servicio ha sido muy animoso, hermanos, porque han cantado, hemos cantado, han dado acción de gracias al Señor. Todo eso está bien, mi hermano. Pero entendamos, hermanos, que esto es un momento en el cual concurrimos y esto es lo que venimos a hacer. Y si alguien nos preside con solicitud, con ánimo, bueno, gracias a Dios somos llevados a esos pensamientos, a ese estado de ánimo. Está bien, se debe decir amén a eso, hermanos. No hay nada en contra de ello, pero la vida en Cristo no es eso solamente. Una iglesia del Señor no es eso solamente, no es un buen momento, hermanos, no es un canto animoso, no son simplemente las acciones de gracias. Eso es parte, hermanos, pero en ninguna manera por ello podemos decir que nuestra congregación es sana en el Señor. Termino, hermanos, y le dejo el tiempo a nuestro hermano Ignacio leyendo para ustedes este texto. Tómenlo en sus corazones, mis hermanos. Si es que he podido comunicarles algo el día de hoy. Yo sé que hay diferentes congregaciones que se encuentran en diferentes situaciones, hermanos. Nosotros mismos, como creyentes en Cristo, pasamos por altos y bajos, yo lo sé. Pero debiéramos apuntar hacia estas cosas. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, no les voy a decir el versículo para que me pongan mayor atención, hermanos, aunque creo que muchos lo van a encontrar. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias, dice Pablo, por esto. Damos gracias a Dios por esto, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y nos acordamos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, nos acordamos de esto. Cuando Pablo se postraba para orar por los de Tesalónica, hermanos, se acordaba de esto. Me acuerdo de la obra de vuestra fe. Algo que parece una idea contradictoria porque generalmente entendemos que la fe no lleva a orar, pero en realidad sabemos que sí, hermanos. Me acuerdo de la obra de vuestra fe. Me acuerdo del trabajo de vuestro amor. Y me acuerdo de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De esto me acuerdo cuando oro acerca de ustedes. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y remata el texto diciendo el apóstol: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo sé
¿Cómo tomo certeza acerca de tu elección? Porque veo la obra de tu fe, veo el trabajo de tu amor y veo tu constancia en la esperanza. Lo veo. Y la pregunta inicial, hermanos, es esto. ¿Qué nos hace falta como congregación del Señor? ¿Es visión acerca de lo que la iglesia es? ¿O es resolución quizás? Porque tal vez conoces lo que la iglesia es, pero no resuelves en tu corazón el entregarte a estas cosas, mi hermano. Y si no hay la resolución, lo único que queda, hermanos, es la reprensión. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, dice por allí, y arrepiéntete si es que nuestra vida no corresponde a esto, hermanos, a esta visión que da la palabra acerca de lo que la iglesia del Señor es. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos, y termino este tiempo con una oración y así dejo el tiempo a nuestro hermano Ignacio.